Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar un culto más y antes de empezar vamos a hacer una oración. Señor y Padre, gracias por este día, gracias por un culto más, Señor. Venimos a alabarte. Pido que bendigas a todos mis hermanos, Señor, que están en sus casas. Gracias porque este tiempo ya cada vez está pasando, Señor, y esperemos que pronto nos podamos ver. Te pido que bendigas a cada uno, Señor, y que prepare nuestros corazones para alabarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espera bien a ver los muros caer, se derribarán ante tu nombre. Hay una canción que fluye en tu
Bueno, hermanos, que el Señor os bendiga grandemente. Gloria al Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Así es, tenemos un Dios que es de promesas y sabemos que en Él las promesas son sí y amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor: invócame en el día de angustia y te libraré y tú me honrarás, dice así. Así pues, tenemos un Dios que es de promesas. Fiel es su palabra y fiel es Dios que cumple lo prometido, ¿no? Bueno, hoy la verdad es que hoy reflexionaba acerca de todo el tema de la pandemia, evidentemente, ¿no? Todo lo que está aconteciendo, no somos ajenos, ¿no?, a lo que nos envuelve y que de alguna manera colapsa también nuestros pensamientos. A veces, ¿no? A veces tanta información, tanto bombardeo de datos, de cifras, de situaciones, hacen que estemos continuamente pensando en lo mismo y lo importante es centrarnos en Cristo Jesús. Amén. Pero pensaba en los problemas que podía tener la humanidad, ¿no? Y decía, bueno, si tiene un problema la humanidad, ¿cuál sería? ¿Es el coronavirus? Que no hay respuesta, que no hay vacuna. No. El problema de la humanidad es el pecado. El pecado que le distancia y le separa de Dios. El pecado o la inclinación a la desobediencia. El pecado que de alguna manera dirige las vidas de los hombres que no tienen a Dios. Obnubila, ¿verdad?, su mente, los vuelve obcecados, los vuelve transgresores de la ley, los distancia, los separa de Dios y acarrea esto muerte. Entonces pensad, ese es el gran problema que tiene la humanidad. Pero Dios le puso remedio. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó Dios, de tal manera te amó a ti y me amó a mí, que envió a su Hijo, a su único Hijo, en rescate y en muerte por todos. La respuesta de Dios, el hecho de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, el hecho de refugiarnos en Él, el hecho de pedirle, implorarle que nos perdone nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa, es un hecho que es producto de la gracia. Y la gracia es un favor que no nos merecemos. Dios, por medio de su gracia, nos trae salvación, dando a Jesucristo en expiación por todos nosotros, en muerte por todos nosotros, en rescate por todos nosotros. Por eso es como los pecados del hombre, nuestra transgresión, nuestra desobediencia, es como si tuviéramos un contador donde va acumulando las faltas, nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras ofensas a Dios, el darle la espalda, las ofensas que le hacemos a Dios. Y es como tener un contador que va contando, contando y contando. Ningún ser humano podría pagar su deuda. Es más, no habría posibilidad de escaparnos a tal deuda. La única manera es que Dios por su gracia nos dio a su Hijo. Y Cristo Jesús sin pecado murió en rescate por nosotros. Por eso su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Cuando acudimos al Señor movidos por esa gracia, en plena certidumbre de fe, creyendo que Él existe y pidiéndole, Señor, perdona mis pecados, es como que el contador, esa mochila tan pesada que uno carga en su espalda, de repente desaparece y se pone a cero. Porque Cristo Jesús lleva nuestros pecados y lleva nuestras cargas y lleva nuestras enfermedades y lleva nuestro dolor. Cristo Jesús. Y Dios, el Espíritu Santo, cuando viene a la vida de un hombre, le convence de pecado, le convence de sus propios pecados. Porque muchas veces el ser humano, en su arrogancia, en su falta de humildad, en su propio pecado que le ciega, es incapaz de reconocer sus propios errores. Y cuando ese momento llega y el Espíritu Santo nos muestra y la palabra del Señor
nos hace que veamos como en un espejo nuestra vida, nos damos cuenta de nuestros propios errores y de cuán lejos estábamos de Dios. Y eso nos conduce a un arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente, es el primer paso para acercarse a Dios. Es la luz de Dios que te ilumina y empiezas a darte cuenta de que quizá no eras tan perfecto. O que quizás en aquella situación que te ofendió con tu vecino o con el prójimo, tú también tuviste algo que ver. O quizá empiezas a darte cuenta que aquella mentira no era tan blanca o tan inocente. Empiezas a darte cuenta de que quizá las cosas que tú hiciste empiezan a pasar factura porque el contador está allí. Y es entonces cuando uno empieza a sentirse que necesita de Dios y necesita un Salvador, que necesita a Jesús en su vida para que ponga cada cosa en su lugar y ponga orden en su vida, para que limpie sus pecados, sus faltas. Algo así le ocurrió a David. David cometió un pecado horrendo, y se llegó a una mujer sin ser su mujer, y esto le trajo a una ceguera. Esa ceguera tan grande fue creciendo y llegó hasta el homicidio. Por causa de ello, cometió un homicidio matando al marido de esta mujer. Y su vida fue barrena hacia abajo, hasta que se dio cuenta de su error. Vamos al Salmo 51. Leeremos todo el Salmo, que dice el salmista David así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Misericordia, la palabra misericordia es la palabra castellana, proviene del latín y está formado por dos palabras compuestas: misericordia. Miser, que viene de ahí de la palabra miseria, ¿no? De la miseria es una condición, una cualidad, una condición, la miseria, ¿no? Y cordia es corazón. Entonces cuando David está diciendo: Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, lo que viene a decir la palabra misericordia es que Dios hunde su corazón en la miseria humana. Señor, pon tu corazón en mi miseria, en mi pecado, en mi humanidad, en mis quebrantos y en mis fallos. Pon tu corazón, Señor. Ten misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjate, empieza a llamarle, dice, conforme a la multitud de mis piedades, de mis maldades, de mis cosas, a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones, mis maldades. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, Señor, dice, borra mi rebelión. La rebelión es lo que hizo Satanás en los cielos, rebelarse contra Dios, resistirlo. Es como cuando te están hablando y te están dando consejos, sabios consejos y palabras de vida, y tú las resistes. Dice, porque hay rebelión. Entonces, cuando alguien no se sujeta a una autoridad, es porque hay rebeldía en su corazón, ¿no? Dice, conforme a tus piedades, Señor, borra mis rebeliones. ¿Por qué? Porque cuando tú resistes lo que Dios a veces nos quiere decir, es rebelión contra Él. Y dice, verso 3, porque yo, dice David, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él era consciente de que del pecado de su vida les separaba de Dios. Y le decía, porque yo reconozco. Qué importante es reconocer nuestra condición, nuestra necesidad. La necesidad de un Salvador, la necesidad de Jesucristo en nuestra vida. Y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, le dice al Señor, para que seas reconocido justo en tu palabra. De alguna manera Él se contrapone, pone por un lado la justicia de Dios y por otro lado Él pone su pecado y dice, contra ti lo he hecho. Dice, para que de alguna manera, dice, tu obra, tu justicia,
tú seas reverenciado y tú seas reconocido justo en comparación conmigo, que yo soy injusto. Cuando acudes a alguien para que te perdone, es porque reconoces sus cualidades y reconoces su capacidad de perdonar. Y dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David dice, mira, es que el pecado es que forma parte de mí, desde mi niñez, aún antes de nacer. Cuando fui formado, el pecado es la inclinación del corazón a hacer aquello que Dios nos prohíbe, nos dice que no debemos hacer. Aquellas cosas que causan mal y nos distancian de Dios. Dice, y Señor, he sido formado así, dice, desde niño. Y luego dice el verso 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjate, dice, en lo íntimo amas la verdad y en lo secreto. Y esto habla, iglesia, de una relación que tenía el rey David con Dios, que era intimidad, era de puerta cerrada, era entre Dios y él, era de acudir continuamente al Señor y estar delante de él en la intimidad. Y hay cosas que se resuelven delante de Dios en intimidad con él, en su presencia, hablándolo con él, volcando nuestra intención y nuestro corazón a él, hablándole de nuestros afectos, de nuestros daños, hablándole de nuestra situación, pidiéndole remedio. Dice, en lo íntimo, en lo secreto, en la pureza de lo íntimo con Dios, de realmente conocerle en lo íntimo. Mira, no puedes conocer a alguien si tú no estás en lo íntimo. Es como aquella pareja de novios que siempre, en todo momento y circunstancia están rodeados de gente. Van al cine, van a comer, van aquí, van allá, rodeados con sus amigos, se desplazan de asueto, no sé, a la playa, hacen cualquier excursión y siempre están rodeados de gente y no tienen la ocasión de poder hablar entre ellos, ni de poder intimar, ni de poder contarse confidencias, ni de poder hablarse uno al otro mirándose a los ojos de sentimientos. Cuando eso acontece, cuando no hay esa intimidad, no hay profundidad en la relación. De la misma manera ocurre con Dios. Hay cosas que quedan entre Dios y tú y que deben tratarse a ese nivel, porque es lo que Dios espera. Es lo que los americanos, que a todo le ponen nombre, ¿verdad? Son tan ordenados, no tan metódicos, le llaman los tiempos de calidad. Pasar tiempo con alguien, pero pasar tiempo de calidad. Pasar tiempo de calidad con Dios, en intimidad con Él. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Empieza él a reconocer y decir, Señor, borra mis pecados, límpiame y lávame. Y los creyentes sabemos que lo que lava los pecados de la humanidad es la preciosa sangre de Jesús derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando un hombre, una mujer reconoce su condición y va a Jesús a pedirle que perdone sus pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo para perdonar y hacerlo. Y te recibe como hijo. Es más, Jesucristo mismo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Y dice, empieza a decir más, fíjate lo que dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, crea en mí, Señor, hazme diferente. Señor, hazme de otra manera, no me gusta como soy, crea en mí otro corazón. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu. Mira, la gente que se ama mucho a sí mismos no tienen nada de Dios, no tienen nada que compartir con el Señor, sino más bien todo lo contrario. Es como la parábola del pecador cuando acude
al templo a orar y dice que había un fariseo que se ponía de pie y alzaba la voz y diciendo gracias Señor porque me has hecho así, porque parafraseo, ¿no? Porque tú Señor me has hecho bueno, me has hecho tal, yo doy ayuno, doy mis ofrendas a los pobres, hago esto, hago lo otro y tal, yo no soy como este que está aquí. Y dice que había un pecador allí sentado que ni osaba levantar la voz ni la vista, sino que se daba golpes en el pecho. Simplemente decía, Señor, séme propicio a mi pecador. Y entonces dice Jesús, uno, el que se ponía en pie y oraba, dice, oraba consigo mismo, y el otro salió justificado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debe ser la oración de la Iglesia, también en este tiempo de confinamiento, en este tiempo donde Dios nos está purificando como la plata. Verso 11 dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David pecó y esto hizo que su cuerpo, su espíritu se entristeciese, perdiese el vigor, la alegría. Y entonces por eso dice, vuélveme otra vez el gozo de la salvación. Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua, dice tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Dice, no quieres sacrificio que yo lo daría. Hay veces que queremos ganarnos el favor de Dios haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo tantas cosas. No sirve para nada, dice, yo lo daría. Pero lo que tú quieres es un corazón humillado que reconoce su condición. Dice, haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Así pues, que podamos reconocer nuestra condición, dice el corazón, contrito y humillado. No despreciarás. Dios no desprecia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así pues, reconozcamos nuestra condición y la necesidad de un Salvador. A ti que me escuchas, que puedas conocer a Cristo en su profundidad. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Yo te pido que esta palabra pueda traer vida, Señor. Y aquellos que me escuchan y no han dado el paso, Señor, de rendirse a ti, Señor, que puedan conocerte, Señor. Padre, que pueda la luz del Evangelio iluminarles. Te lo pido todo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.